Ahora sí. Bienvenidos una vez más a esta nueva reunión y estamos llegando a los últimos 3 versículos del capítulo 3 que para mí son los más fascinantes de todos. Si lo que vimos hasta ahora no los fascinó, yo creo que estos últimos 3 versículos van a ser realmente muy especiales. Eh, Quiero simplemente volver atrás un segundo para mostrarles una cosa. La tradición ha hecho que en las iglesias leamos Génesis 1, 2 y 3 como un cuento literal. Y como se dan cuenta, la profundidad que tiene estos 3 capítulos está mucho más allá de lo que incluso yo cuando me puse a estudiar esto, nunca pensé que iba a alcanzar semejante grado de profundidad. Entonces quiero mostrarles algo que tiene que ver con esto y que se los voy a compartir. Esperen que lo encuentre acá. Les voy a compartir esto. Esto es una de las Biblias modernas. Ahí está. Esta es una de las traducciones modernas que ya están incorporando mucho de las cosas de las que venimos hablando, que no es una moda, que ha estado ahí por muchísimos años, pero en general en versiones de la Biblia que la gente no leyó. Y estoy hablando de versiones de varios siglos, pero ahora en las nuevas versiones lo están mostrando. Lo que les estoy mostrando acá es el capítulo 3 de específicamente la nueva versión internacional. Perdón, la nueva King James. La nueva King James, que sería algo así como la nueva Reina Valera en inglés. Se las puse acá en castellano. Solamente les quiero mostrar esto que está acá, porque les quiero mostrar, fíjense cómo está escrito en prosa, capítulo 3, versículo 1, 2, 3, 4, está en prosa esa parte, pero fíjense cuando Dios empieza a contestarle. El Señor le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer le dice, la serpiente que comí. Fíjense cómo están los próximos versículos. Ay, disculpen. Fíjense los próximos versículos. Cuando le habla a la serpiente, es lo que les estoy mostrando ahí, después le habla a la mujer, se dan cuenta que no está en prosa, se dan cuenta que está en verso, en poesía. Yo les decía, Génesis 1, 2 y 3 está escrito en gran parte en poesía y hay que entenderlo con las reglas de la poesía y no con las reglas de un libro de texto, que es como habitualmente lo leíamos. Entonces, fíjense, a la mujer también le contesta de esta misma manera y después al hombre también le sigue contestando en forma de poesía, de poema. Fíjense cuántos versículos hay que están escritos en forma de poesía. Esto lo encontré y me pareció interesante para poder compartirlo con ustedes, para, para que vieran que no es un invento esto de entender con las reglas de la poesía todo esto. Entonces vamos a ir a 3:22, que es donde quedamos la vez pasada. Dice, Jehová Dios dijo, aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Les voy a leer una traducción que tiene bastantes siglos. Alguien que intentó interpretar estas líneas un poco más cerca de la intención del autor y de la intención del texto.
Dice, debiera traducirse así: miren lo que ha sido por el pecado el hombre. El hombre era como uno de nosotros, dice Dios, formado al principio a nuestra imagen y semejanza para conocer el bien y el mal. Qué triste es la condición a la que ha caído. ¿Se dan cuenta? Es una traducción un poco más elaborada y más larga. Implica un cierto grado de reacción, si quieren, emocional, si se puede decir así, de Dios. El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. No, no es una frase así seca, árida. Qué pena que el hombre haya caído en esto, conociendo el bien y el mal. Y su condición ahora es horrible, pero la condición de él puede ser todavía peor. No vaya a ser que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma de él y viva para siempre. Es decir, que había una cosa peor todavía de todo lo que ha pasado hasta acá, que era que el hombre se quedara en el paraíso comiendo del árbol de la vida. ¿Por qué iba a ser peor? Un poquitito lo adelantamos el otro día, sencillamente porque no iba a tener que salir de ese lugar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hasta acá es donde habíamos visto la vez pasada. Estos son 2 o 3 detallecitos de color como para agregarles. Vamos al 23. Jehová Dios lo arrojó del jardín del Edén. La palabra esta es muy interesante. Lo arrojó, lo sacó, lo echó del jardín del Edén. La palabra es shalach, que significa literalmente echar. Ahora, para que ustedes tengan alguna idea, cuando se habla, por ejemplo, de Matusalén, Matusalén es un nombre compuesto. Lo vamos a ver cuando lleguemos a Génesis 5, pero se los adelanto ahora. Matusalén está formado por una palabra, mataj, que significa muerte, y shalem o shalach es ser enviado lejos. Ese pedacito de la palabra es la misma que ustedes están encontrando acá, lo echó. Es decir, Matusalén fue el que echó lejos la muerte. Y ese era el nombre de Matusalén. Lo vamos a ver en Génesis 5 de nuevo, pero para que empiecen a ver este tema. ¿Dónde más aparece esta palabra que es muy interesante? En los Salmos. Ustedes están leyendo muchas veces los Salmos y van a ver que llegan a un punto y dice ya, o Selah. ¿Qué quiere decir? Paren de leer, porque se dijo es demasiado importante, y váyanse lejos a reflexionar sobre esto. Esto es lo que significa. Ustedes van a leer en muchos comentarios que ese Selah no se sabe bien lo que significa. Significa váyanse lejos. ¿A qué? A pensar, a meditar, porque lo que se acaba de decir es una cosa profunda que necesita tiempo de meditación. Entonces, este echar lejos lo van a ver en distintos lugares de la Biblia y significa lo que Dios hizo con el hombre y la mujer. Perdón, doctor. Sergio acaba de levantar la mano para, no sé si quiere hacer una pregunta específica en relación a esto. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí. Bien, con respecto al punto anterior de que el hombre, o sea, en realidad cuando hablo del hombre es creación, hombre y mujer, Sí. Iban a ser inmortales, pero presos, por así decir, dentro del Edén. Eso también
hace que no se cumpla el propósito para el cual fueron creados, llenar la tierra, sojuzgarla, multiplicarse. Creo que por eso el Señor o Dios Padre apela a la expulsión del paraíso para que también se cumpla este propósito, si no, no iban a qué iban a sojuzgar y que iban a expandirse por la tierra. Pero si hubiesen estado bajo la bendición de Dios, quizá uno pueda especular que el Edén, el jardín del Edén, se hubiese agrandado, hubiese dado cabida a más personas y hubiesen podido cumplir con esto. Pero no era eso el foco central, aunque sin duda, debido a... Dios sabía todo de antemano, entonces sabía que eso que estás diciendo claro. iba a ocurrir. Pero la razón por la cual está acá específicamente esto de esta manera es no vaya a ser que tome del árbol de la vida. Ese era el problema. Claro. ¿Por qué? Porque si no iba a ser inmortal, pero iba a estar inmortalmente separado de Dios. Estaba condenado, no tenía oportunidad de salvación. Y lo vamos a ver incluso ahora en el versículo 24, con un poquitito más de sofisticación, si se puede comentar. Ok, muchas gracias. Está. Entonces, Jehová los echó, los sacó del paraíso, los mandó lejos del jardín del Edén. Y dice, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Habíamos hablado ya de esto. A Adán se lo creó con tierra de afuera del jardín del Edén, con la arcilla que había allá de él. Pero de alguna manera, cuando dice, lo arrojó para que labrase la tierra, y acá esto está conectado con lo que preguntó recién Sergio, lo que estaba diciendo es, se acabó el privilegio para la humanidad. Cuando digo la humanidad, estoy hablando de Adán y Eva. Literalmente, cuando habla de el hombre, está hablando de el Adán, pero no es el Adán con N final del nombre propio, sino el Adán, la humanidad entera, que estaba limitada a Adán y Eva en ese momento. Entonces, Dios lo había creado, los había puesto adentro del Edén como un privilegio, como una bendición. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la palabra Arur, maldito y bendito? Entonces, cuando lo saca, lo vuelve al lugar. Es una forma de decir, se acabó el privilegio que tenían. Ahora van a tener que trabajar y van a tener que parir con dolor. Se acabó el privilegio. Pero quiero que nos quedemos con este concepto, porque en este mundo en el que vivimos, como creyentes, tenemos de nuevo un privilegio que la mayoría de la humanidad no tiene. Y si no lo valoramos, no nos damos cuenta realmente de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es decir, en la situación que estamos, en la presencia de Dios y salvos, es una situación de privilegio. Entonces, ¿para qué lo sacó? Para que labrase la tierra. Y esta palabra, labrar la tierra, es la misma que se usa en Génesis 2:15, cuando Dios crea al hombre y lo trae y lo pone en el jardín del Edén para que labre la tierra, para que cultive la tierra. Pero esa palabra, en realidad, una de las excepciones es para que labre la tierra. Si yo les digo, bueno, los voy a poner acá en la quinta, ustedes lo primero que van a pensar, bueno, ¿para qué la quinta? Para que la trabaje, para que la labre. Es correcta la traducción. Pero la palabra también implica servir. Dios lo puso en ese lugar del Edén para que sirva en el jardín del Edén, para que sirva para algo. No que esté tirado panza arriba todo el día, sino para que verdaderamente trabaje. Y acá ahora lo está sacando para que sirva afuera del jardín del Edén.
esa misma palabra en hebreo se puede utilizar para esclavizar a una persona. Es decir, esa palabra que sirva, sirviente. Incluso en castellano, la palabra sirviente tiene una connotación de esclavitud. De alguna manera Dios lo puso allá para que trabaje, para que sirva, para que labre y, si me lo permiten, para que sea esclavo de la tierra. Porque todas esas traducciones son correctas. Y cuando pensamos en el hombre que se queja hoy del trabajo, muchas veces con razón, soy un esclavo. Y sí, somos esclavos porque no supimos valorar el privilegio de estar en el paraíso, en el Edén. Y Dios nos sacó para que sirvamos allá afuera o usen cualquiera de las 4 traducciones que les di con libertad, porque tiene implicancias diferentes. Entonces, la tarea de Adán no cambió. En 2.15 le había dicho labrar la tierra. Acá que le dice labrar la otra tierra. Lo que pasa es que las condiciones han cambiado. Estaba en condiciones muy positivas y ahora las condiciones son muy diferentes. Así que lo saca para afuera junto con los animales. Fíjense que los animales no habían aparecido en el jardín del Edén, salvo la serpiente. Entonces, gran parte de la interpretación es que los animales estaban afuera. Entonces, que vaya ya a comer pasto como los animales. El hombre se degradó de ser humano a animal. Incluso hoy en día el hombre está orgulloso que desciende de los animales. Y hay algunos que son animales. Ahora, fíjense que cuando dice que vaya a la tierra de la que fue tomado, le va a quedar una promesa hecha a la mujer. La esperanza se va a limitar a la promesa hecha a la mujer. La mujer herirá en la cabeza de la serpiente. Sí, pero eso no me ayuda con el trabajar la tierra. Es verdad, pero a continuación, en el próximo versículo, vamos a ver otra razón de la esperanza que Dios le dio al hombre. Y otro detalle para remarcar: Dios los saca a los dos del huerto del Edén, pero no cierra el Edén, no abandona el Edén, no destruye el Edén, el jardín sigue estando. Y el jardín eventualmente, después de muchos miles de años, va a reaparecer. ¿Cuándo? Cuando Jesús va a Getsemaní, cuando Jesús resucita, porque resucita en un jardín. Pero lo interesante es que Dios no abandonó el jardín, sacó al hombre del jardín. Pero el jardín, con sus privilegios, sigue estando. Y ya vamos a ver en qué se va a utilizar. Espero que hasta acá me hayan podido seguir con este versículo. Vieron que es bastante rico. Bueno, el que viene ahora todavía tiene más detallecitos, porque es el último de los versículos, el versículo 24. Acá dice: expulsó pues la humanidad y puso querubines. Empiezo a darle detalles. La palabra expulsó es diferente de la que usó antes para decir lo echó, lo mandó lejos. Acá literalmente la palabra es otra, es mucho más fuerte e implica desalojar a una persona. Si yo puedo enviar a alguien lejos, pero digamos, a lo mejor de una forma bastante suave.
esta palabra implica el desalojo y el destierro. Es decir, te saco de acá y no podés volver nunca más. Salvo que, después vamos a ver el salvo que. Pero la palabra destierro es quizá la que mejor pueda resumir el concepto que estoy tratando de transmitir de esta palabra o de este verbo, gerash, que significa fuera de acá, desterrado. Perdiste el privilegio, perdiste el lugar. Eso es la primera palabra. Doctor, ¿Sí? acá Zulema pregunta, no me doy cuenta, ¿dónde dice que sacó los animales del Edén? ¿Si puede aclarar un poquito eso? Sí, si ustedes miran todo Génesis 2, dice que le fueron traídos a Adán los animales y Adán los fue nombrando. Pero no dice que los animales estaban en el huerto y se quedaron en el huerto. Es como que los trajeron, lo miró porque estaba buscando ayuda idónea, recuerden. Le puso nombre y desaparecen. Salvo la serpiente, que es como que se metió en el jardín del Edén de contramano, pero no hay evidencias claras que dijeran en el huerto del Edén había pajaritos, había animales, no había. No hay por lo menos referencia directa, lo cual no quiere decir que no los hubiera. Siempre estoy marcando, adentro del jardín no tenemos certeza de que existieran los animales en la misma forma en que estaban Adán y Eva. Y si no estaban adentro, tenían que estar afuera. Así que un poquitito es eso. No, esto no es fijar una doctrina, por favor. Si no estoy diciendo esto es así. Simplemente uno lee Génesis 2 y dice, ¿y los animalitos dónde están? Génesis 3, los animalitos dónde están. No estaban. Estaban en la tierra. Como de alguna manera lo había puesto Génesis 1. Dios creó los animales y se extendieron. Así que hasta ahí llega lo que quiero decir, nada más. No volemos más allá porque sería inventar demasiado. Entonces, expulsó a la humanidad. Ustedes tienen ahí al hombre. El hombre es el Adamá, que significa, el Adam, que significa hombre y mujer. Es la humanidad entera, entonces la desalojó del jardín del Edén y la puso afuera. Y puso querubines al oriente del jardín del Edén, hacia el este, hacia lo que hoy sería Irán, geográficamente. Ahora, la palabra querubines es una palabra que se utiliza actualmente en la Biblia para ángeles, y eran ángeles de muy alto rango que estaban al servicio de Dios y en la protección y alabanza de Dios, pero alrededor del trono. Eran los cercanos y los muy poderosos. Entonces el querubín incluso tiene una connotación quizá de rojizo en su nombre. Hay muchísimo escrito acerca de los querubines tratando de deducir qué es. Quedémonos con que eran ángeles que protegían las cosas de Dios. Hasta ahí creo que podemos llegar tranquilamente. Me parece que María... Leonor. Sí, Leonor tiene una duda, una consulta, un comentario. Micrófono. Hay que apretar el micrófono. Gracias. Cuando usted dice que los arrojó, que queda como para el lado de Irán, ¿tiene algo que ver con después que se fue, ¿cómo se llama? Se fueron toda la gente que no quería servir a Dios.
¿Para qué lado? ¿Cómo se llama el ave? Sí, cuando fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Sí, exactamente. Y que todas las guerras y todas las cosas están pasando por ahí, Irán, Irak y toda esa cosa. Sí, sí, y Apocalipsis también habla de que de ahí va a venir el gran ejército del Oriente. Gracias. Vuelvo a repetir, no vamos a imponerlo como una doctrina, esto es así, pero hay cosas sugestivas en eso que las voy a mencionar solamente al paso para no irnos demasiado, pero llama la atención que diga que puso querubines al oriente del jardín, porque a Adán y a Eva los sacó hacia el oriente, hacia la zona esa. Y justamente de ahí vienen los enemigos en el futuro, que es a lo que estás haciendo referencia. Y incluso en Apocalipsis va a ocurrir lo mismo. De oriente es que viene el gran ejército que se va a oponer a Dios y que va a ser finalmente destruido. Es como que hay cierto juego como geográfico allí. Acuérdense que de alguna manera en esta época la Tierra era plana, así se entendía para aquella gente en general. Así que es posible que tenga que ver con eso, y es posible también que tenga que ver con que en el Oriente, en Irán, la religión original de Irán y de medos y persas era el zoroastrismo, que era la adoración del sol. Así que, y del Oriente nace el sol. El sol está naciendo por el Oriente. Así que podría haber una relación con esto sin que seamos tajantes con esto, ¿no? Entonces, lo pone al oriente del jardín del Edén, dice, y una espada de fuego o incandescente se movía en toda dirección. Esta es otra palabra muy interesante, porque la palabra fuego no aparece acá, pero sí el verbo o el adjetivo, la hat, que es la palabra utilizada en el hebreo, lo que está describiendo es un resplandor muy brillante y giratorio de la espada. Por eso dice se movía en toda dirección. Es un movimiento de este tipo, pero es como una barrera de luz. Y acuérdense que Jesús es luz. Es decir, como una barrera de luz que impide al hombre venir de vuelta. Y acuérdense que Adán y Eva tenían los ojos espirituales y cuando comen del fruto se les abren los otros ojos, los del mundo, los que sirven para ver del otro lado de la espada resplandeciente. Son los ojos del mundo. Y perdieron los ojos espirituales, ahora tienen solo los ojos, digamos, humanos. Entonces hay cierto juego con estas palabras, específicamente haber elegido esta palabra incandescente o luminoso o resplandeciente. Es interesante que a Cristo se lo llama la estrella resplandeciente de la mañana. Es la misma palabra que se utiliza cuando Moisés y el pueblo de Israel son atacados por las serpientes incandescentes o resplandecientes. Y Moisés levanta un palo con una serpiente resplandeciente, que se traduce como de bronce. El material, pero la palabra es un material resplandeciente. Les conecto estas palabras para que junten pedacitos de acá y de allá y tengamos una imagen más vívida de lo que está queriendo transmitir el mensajero. Entonces hay una espada resplandeciente y giratoria que demarca una barrera que no se puede cruzar, una frontera
que separa la humanidad caída de la presencia vivificante de Dios. Porque adentro está el árbol que da vida. Entonces, adentro hay un árbol vivificante, pero no hay acceso a él, porque esta luz no permite entrar. Es como que la luz es tan brillante que ciega los ojos de los que están afuera. ¿Por qué? Porque los que están afuera, los únicos ojos que ven son los ojos naturales, estos que tenemos, y no los ojos espirituales. ¿Está? Sí, Analía. Sí, me deja pensando en Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ya vamos a llegar ahí. Llegar ahí. Listo. Ahora, esta es la parte central de todo esto. Así que no te me adelantes todavía. Entonces, le dice, una espada se movía en toda dirección. ¿Para qué? Para guardar. Y esta palabra guardar también había aparecido en Génesis capítulo 2. Cuando Dios crea al hombre, lo trae, lo pone en el Edén y dice, bueno, lo puso ahí para que lo guarde. Y yo había hecho la pregunta, ¿guardar de quién? De cualquier intromisión, como fuera de la serpiente. Él tenía la obligación de guardar. Ahora, esta palabra, el verbo llamar, que significa guardar, significa literalmente dos o tres cosas que probablemente les van a gustar mucho. Primera, llamar también quiere decir rodear. Rodear, guardar. Ustedes ponen los animales adentro de un corral. ¿Cómo pueden hacer para evitar que los animales salgan y los de afuera puedan entrar para comérselos? ¿De qué pueden hacer la protección? De espinas. Una cosa redonda de espinas. ¿Le suena? Es decir, le habían dado a Adán la orden, guardar el jardín. Ahora, pone a este ángel para que no entre nadie para guardar. ¿Por qué? Porque si intenta entrar se le van a clavar todas las espinas redondas. ¿Quién entró con una corona de espinas redondas? Se dan cuenta que no es casual el uso específico de esta palabra, de este verbo llamar. Es rodear, lo que rodea con espinas, lo que protege. Guardar también significa estar muy atento, no te descuides. No es para quedarse dormido, es para asegurarse, para preservar un lugar y sobre todo para vigilar. Está atento. Estar como el guardia arriba de la pared, atento por si viene enemigo. Este verbo se utiliza para todo esto. Pero qué interesante que entonces este ángel que está revoleando la espada está vigilando que no crucen el cerco de espinas hasta que le apareció el que llegó con el cerco de espinas en la cabeza. Y ese pudo pasar. Me adelanto un poquito, pero no demasiado. Por eso les voy a citar dos versículos de Apocalipsis. Uno es 22:14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, y las ropas no se lavan con agua,
¿se acuerdan? Se lavan con la sangre, que de paso la sangre humana mancha bastante. Sin embargo, la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado y nos deja resplandecientes. Entonces, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho ¿a qué? Al árbol de la vida. Es decir, al paraíso no entras con la ropa sucia. Tenés que entrar con la ropa resplandeciente porque está limpiada con la sangre del Cordero. Entonces tiene derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Para entrar por las puertas del jardín del Edén. Bea tiene una pregunta. Adelante. ¿Podría tener alguna cosa que ver con el templo, todo el sistema y el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo? Perdón, sale un poco saturado el micrófono. Sí. ¿Podría tener algo que ver el templo y el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo? Exacto, exactamente. Es el símbolo de, de esta puerta de la que está hablando Apocalipsis, dice, para entrar por las puertas de la ciudad. ¿De qué ciudad? De la Nueva Jerusalén. Entonces, esas puertas de la Nueva Jerusalén estaban cerradas con un telón enorme que era el del templo, que es el que se rasga de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque es el hombre, Cristo, el que lo abre en dos y queda abierta la puerta para poder entrar y comer del árbol de la vida. Así que sí, ese es un símbolo de esta puerta de la que estamos hablando, correcto. Y el otro versículo que quiero darles es Apocalipsis 22:2. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Yo se los comenté en la charla anterior, que con las hojas de la sanidad de las naciones uno se podía curar. Por eso es el árbol de la vida, es el árbol que da vida. Entonces, estos dos versículos están relacionados con Génesis capítulo 3. Qué raro, Apocalipsis fue escrito por Juan también, ¿no? Sigo mostrándole las conexiones de Juan con Apocalipsis y cómo Juan es como que se quedó enganchado en estos primeros versículos. Voy a seguir con Juan ahora, llenando de sentido un poco este versículo final del capítulo 3, que es hermoso. Y voy a ir a Juan capítulo 19, en el versículo 34. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Observen la secuencia. ¿De quién está hablando? Por supuesto, de Cristo. El soldado le abrió el costado. Así como Dios le había abierto el costado a Adán primero para traerle a su novia y esposa después, Eva, asimismo a Jesús le abren el costado con una lanza para que de ahí venga y se cree su novia, que va a ser su esposa, que es la iglesia. Paralelismo nada más, casualmente también de Juan, como se dan cuenta. Ahora, ¿por qué lo abren con una lanza? Esta palabra que hay ahí en el griego se traduce perfectamente bien como lanza.
Pero si ustedes quieren, esta lanza es el paralelo de la espada incandescente. Es decir, que a Cristo, a punto de entrar o antes de entrar, le clavan la espada de la luminosidad, pero como Cristo es la luz, lo único que puede hacer es que le salga sangre y agua del costado. Y es interesante el versículo siguiente, el 35, porque dice, al instante salió sangre y agua. Quiere decir que lo vieron, alguien lo vio. Y dice, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que ustedes también crean. Este es Juan, diciendo yo lo vi, que le clavaron, permítame mezclar las cosas, le clavaron la espada incandescente que estaba destinada para los que no pueden entrar allí, e inmediatamente salió sangre. De la misma manera que cuando el sumo sacerdote oficiaba y mataba al cordero, tenía que agarrar sangre y llevarla atrás del velo al que preguntaba Beatriz recién, y lo tenía que poner arriba del propiciatorio donde estaban dos querubines mirando a ver si la sangre esa era buena o era mala. Lo que estaban esperando era ver la sangre del Cordero, Jesús, que era la única válida para que pudiera entrar a participar del arco de la vida. Y entonces lo primero que sale es la sangre. ¿Por qué? Porque el ángel querubín tiene que herir simbólicamente todo esto a Cristo para que Cristo dé su sangre, y al ver la sangre de Cristo le permite el paso, y cuando le permite el paso sale el agua con la cual nos va a limpiar. Llámese bautismo. Empiezan a cerrar símbolos de todos los días en la iglesia con este versículo de Génesis 3 y con la visión que tiene Juan. Juan está diciendo, yo lo vi esto. No es que se dice, me lo contaron, yo lo vi, doy testimonio con mis ojos. Aquellos ojos que se suponía que solamente podían ver lo material, no podían ver lo espiritual. Juan está diciendo, ¿por qué se los digo? Para que ustedes crean. Yo lo vi, es verdad. Y se los digo para que ustedes crean. Porque esa sangre y esa agua hacen cosas, nos garantizan la entrada en el jardín del Edén. Los ojos de los que estaban delante de Jesús, no de todos, pero por lo menos de Juan, probablemente de su madre, vieron una luz nueva cuando Cristo murió. Vieron la sangre y vieron el agua, que eran símbolos de la posible salvación. Esto que estamos relatando es lo que San Agustín describió como el pecado original. Es una palabra que se utiliza mucho dentro del ámbito católico. Es el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Para San Agustín, es la culpa de aquel Adán que es transmitida a toda tendencia. Me parece un concepto interesante, pero demasiado rebuscado. Yo creo que si uno va a estos símbolos es mucho más fácil entender qué es lo que está pasando en este lugar. Entonces, fíjense que Cristo, cuando
le clavan la lanza y sale la sangre y sale la luz y sale el agua. Acuérdense que la sangre es el sello del nuevo pacto, de la Eucaristía, de la Santa Cena. Entonces, acá reaparece Cristo, ¿en dónde? En el huerto del Edén. Pero aparece como sacrificio. Cuando le clavan esa lanza y vierte su sangre y su agua, él de alguna manera le es otorgado, es la palabra que estaba hablando, le es otorgado el privilegio de entrar en el huerto del Edén del cual había venido. Porque Cristo viene porque es el Padre. El Padre estaba en el huerto. Vuelve a entrar justamente por todo esto que estamos comentando. Aldo, Sí. Te pregunto primero como médico. En un cuerpo colgado en una cruz, traspasado en el costado, que salga sangre no es lógico. Pero agua, médicamente. Sí, lo que ocurre es que cuando una persona es crucificada, al no poder respirar y no poder mover las piernas, la sangre se empieza a encharcar en las piernas, y cuando las piernas están suficientemente encharcadas, el agua empieza a subir, empieza a salir de los vasos y empieza a llenar el abdomen, la pleura, que es lo que está rodeando a los pulmones, y el pericardio, que está rodeando al corazón. El soldado que está enfrente a Jesús, que lo tiene de frente a Jesús. Los soldados en general uno tiene que suponer que eran derechos. Entonces, cuando le clava la cruz, se la clava del lado izquierdo. No la lanza, le clava la lanza. A Jesús se lo clava del lado izquierdo. Al clavárselo hacia arriba, probablemente lo que está indicando es, le atravesó el corazón, por eso sale la sangre primero, y como siguió la espada, empieza a salir el líquido que estaba alrededor del corazón y el que estaba alrededor de los pulmones. Yo tengo una predicación toda completa sobre la fisiopatología de la muerte de Jesús con este tipo de elementos. Es totalmente lógico que en una persona crucificada, incluso para eso le quiebran las piernas también, no solo por la hemorragia, sino para que al no poder moverse para se encharque más fácil, la sangre no le vuelva al corazón y se muera porque no tiene suficiente sangre. Y hay toda una explicación médica que se puede añadir de eso, ¿no? Entonces... Una consultita más, perdón. En relación a que la cortina del templo se rasgó, están preguntando acá, porque Mateo 27:51 dice que se rasgó de arriba hacia abajo. Y usted mencionó que era de abajo hacia arriba. ¿Cómo se podría explicar eso, si viene al caso ahora? Ahora recuerdo exactamente esto, lo voy a buscar, pero recuerdo los comentarios que siempre hablan que se regó de abajo hacia arriba. Pero lo voy a buscar y para la próxima se lo contesto. Si puedo, si le encuentro la respuesta. O si no, tendré que corregir. Entonces, otro punto, todavía tenemos unos minutos para el próximo puntito que quiero compartirles. Son expulsados y se acuerdan que Dios les cambia los vestidos de hojas, digamos hoja de parra para entendernos, aunque no está claro de qué eran, hoja de higuera, probablemente, se lo cambia por una piel de un animal. Y uno dice, ¿por qué? Los saca al hombre y a la mujer revestidos de una piel, y de una piel de un animal. Y uno sabe que el animal, bueno, era el cordero,
como dijimos la vez pasada, el cordero sacrificado con pérdida de sangre para poder cubrir al hombre. Ahora, todo eso no me termina de explicar muy bien por qué los cubre con una piel. Uno puede decir, bueno, a lo mejor hacía frío, les dio un tapadito de piel. Yo creo que ahí hay algo más. Hay un tema simbólico muy importante. Entonces, la palabra piel en el hebreo está relacionado con la palabra desnudo o desnudez, lo cual es lógico. Nosotros está en cueros, ¿no? Está en piel, no tiene vestidos de ningún tipo. ¿Se acuerdan que Adán y Eva, antes de capítulo 3, estaban desnudos y no se avergonzaban? Lo primero que ocurre cuando comen del fruto prohibido es que se avergüenzan y se cubren. Es más, Adán le dice, no, nos escondimos porque nos dio vergüenza. Entonces, la palabra vergüenza, desnudez y piel tienen cierta relación. Pero la piel, ¿qué hace? La piel de animal nos cubre físicamente, de tal manera que la luz no llega a nuestra piel, nos cubre de la piel. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué significa simbólicamente esta piel? Para eso lo voy a llevar al libro de Job, en el capítulo 2, cuando después de haber recibido Job el primer ataque de Satanás, lo soporta bien, se vuelven a reunir los hijos de Dios delante de Dios y viene Satanás entre ellos. Y el Satán llega, se presenta, el Satán en hebreo significa el adversario. Se presenta frente a Dios y dice, ¿y qué querés? Si lo rodeaste de todas las cosas lindas. Mirá, y apela a un refrán. Y dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Entonces, hay mucho escrito sobre qué quiere decir este piel por piel. Yo no sé si ustedes lo han pensado alguna vez, pero no es tan fácil. Uno dice, ¿qué quiere decir? No lo entiendo, sigo de largo. Bueno, vamos a meternos qué significa. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento decían ojo por ojo y diente por diente. Es decir, vos quité un ojo, yo te quito el ojo a dos. Vos quitaste un diente, yo te quito la diente. Vos quitaste la vida, yo quito la vida. Vos hay un problema con tu piel y bueno, la piel tiene que pagar el pato. La piel de alguna manera significa el cuerpo, vida, todo lo que me cubre. Entonces lo que Satanás está diciendo astutamente, porque está en la esencia del hombre, es que el hombre dice, yo con tal de seguir viviendo doy cualquier cosa. Y realmente ustedes ven gente que se desespera ante la idea de la muerte. Porque, y doy cualquier cosa, lo que sea. Tengo que hacer, yo tengo muchas pacientes que me han dicho, doctor, yo no quiero saber más nada con la quimio, ya está, llegó, no quiero mis últimos meses vivirlo así. Pero es muy raro que lo haga alguien que no es creyente, porque no sabe dónde se va a meter. Entonces, el piel por piel significa el hombre con tal de seguir viviendo da otra piel. Entonces yo lo llevo al Edén, donde Dios mata a un animal y le pone la piel a Adán y le pone la piel a Eva y los saca y los pone afuera y ahora están afuera cubiertos por la piel. Y les pregunta, estoy especulando por supuesto, ¿no? Les pregunta a Adán y Eva, ¿ustedes quieren vivir? Y Adán y Eva contestan, por supuesto. ¿Y qué darían? Y yo daría la piel. Pero la piel no sirve porque esa piel es una piel del viejo hombre, la piel que pecó.
pero entonces pueden dar otra piel en lugar de la piel de ustedes. Que sería la piel con la que están cubiertos. Que es la piel que yo les di. Es decir, que sean revestidos desde lo alto con la nueva piel que tuvo que dar su vida para que ustedes puedan tener la vida. Porque estamos cambiando piel por piel. Entonces, la piel del cordero sacrificado empieza a ser Cristo sacrificado por nuestros pecados para que nosotros podamos tener vida. Él da su sangre para que nosotros podamos ser revestidos con el nuevo hombre. Mientras este hombre interior, el viejo, se va desgastando, el nuevo hombre cada vez va floreciendo más. Es decir, doy un cuerpo ajeno a mí a cambio de mi vida. ¿Y cuál es ese cuerpo ajeno que doy? El cuerpo de Cristo. Es el sacrificio de Cristo. Que fue ofrecido una vez y para siempre. No tengo que hacerlo todos los días o todos los domingos. Pero sí tengo que reconocer que esa piel que me dieron es lo que me va a permitir entrar en el paraíso. ¿Por qué? Porque ya lo mataron a él, no me van a matar a mí. Porque ya dio su sangre, no necesito dar mi sangre. Por eso Jesús muere desnudo, con su piel a la vista. Él necesitaba cubrirse con nada, porque él era el Cordero que quita los pecados del mundo, que pasó por la lanza incandescente o la espada incandescente, derramó su sangre, los querubines lo vieron en el propiciatorio y lo dejaron entrar. ¿Se ve? ¿Se entiende todas estas relaciones? Son como una cosa de locos, ¿no? Pero ahí llegamos a lo que Analía iba a decir. Todavía vamos, la próxima vamos a seguir hablando. Entra esto que termina el versículo diciendo, para guardar el camino al árbol de la vida. Está la palabra camino, ahí está encerrado el nombre de Jesús, ahí está la vida y ahí está la frase de Jesús cuando él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Lo que Jesús le está diciendo, yo soy lo que tenía que ser guardado en Génesis 3:24. Yo soy la respuesta a Génesis 3:24. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Porque el otro camino que eligieron Adán y Eva es la mentira. Jesús está diciendo, yo soy el camino verdadero, el camino que te mostró la serpiente no es el verdadero soy yo.
Es más, yo soy el árbol de la vida. Él es el árbol de la ciencia del bien y mal, el madero sobre el cual fue colgado con la corona de espinos. Yo soy todo esto para que ustedes puedan volver a alcanzar la vida eterna, la vida en el paraíso. Ahí se me fue, ahí que pusiste, Analía. La espada, la verdad, la palabra. La espada, la verdad, es la palabra. Es demasiado, me parece, ¿no? Y ya estamos en hora. Entonces se los dejo así como un chocolate para que lo disfruten durante toda la semana. Y el lunes próximo nos metemos en esa frase, en ese pedacito, y creo que a lo mejor nos puede llevar todo el lunes, de todas las derivaciones e implicancias y conexiones con otras partes de la Biblia. Así que no se achiquen, pero mediten en todo eso. Y yo no sé si les pasa o no les pasa, pero a mí cada día me enloquece más la palabra de Dios. Me vuela la cabeza. ¿Cómo puede ser que haya gente que dude de esto y que digo, este libro está viejo, obsoleto, no tiene, no se le puede tener, tiene errores? Yo cada día me asombro más con la sabiduría de Dios y mi objetivo es que ustedes se asombren cada día más con la palabra de Dios para que la amen de tal manera de meterse en ella cada día más y vivirla más. Porque en definitiva lo que importa es que uno la viva, pero uno no la va a vivir si no la entiende. Y no la entendemos si no nos sorprendemos de la maravilla que hay metida, encerrada. Fíjense, cada palabra tiene implicancias que van más allá de lo que podemos pensar. Así que dicen, ¿con qué pedacito trataremos el lunes? Vamos a tratar con Yo soy el camino, la verdad y la vida, o con, si ustedes lo prefieren, para guardar el camino al árbol de la vida. Con eso es que vamos a estar jugando un poquitito el próximo lunes.